Se encontró el reemplazo de Christiansen. La noticia empezó a circular con fuerza dentro del fútbol panameño y rápidamente capturó la atención de quienes siguen de cerca a los canaleros. Todo apunta a que el ciclo de Thomas Christiansen al frente de la selección mayor estaría entrando en su etapa final. Si nada cambia en los próximos meses, el entrenador dejaría el cargo después del Mundial 2026. Y ya hay un nombre que aparece como primer movimiento para ocupar el banco. La información comenzó a tomar forma a partir de lo que contó el periodista José Ángel Rodríguez, comunicador del medio COS, quien explicó que dentro del entorno de la Federación Panameña de Fútbol el escenario está bastante definido. El ciclo del entrenador danés llegaría a su cierre después de la Copa del Mundo. No hay anuncio oficial todavía, pero el plan interno empieza a dibujarse con claridad. Thomas Christiansen llegó al mando de la selección panameña en 2020 y desde ese momento inició un proceso que cambió el panorama competitivo del equipo. Con su conducción, Panamá logró consolidarse en la región y recuperar protagonismo dentro del fútbol de CONCACAF. Su gestión dejó resultados importantes y un posicionamiento que elevó el respeto hacia la camiseta canalera. Por eso su posible salida después del Mundial 2026 no sería un movimiento cualquiera dentro de la estructura del fútbol panameño. Significaría el final de un ciclo que dejó huella en la selección. Cuando un entrenador consigue estabilidad y resultados, encontrar continuidad se vuelve una prioridad para cualquier federación que quiera sostener el camino recorrido. Y ahí aparece una figura conocida dentro del propio sistema de selecciones de Panamá. El nombre que empezó a ganar fuerza es el de Felipe Baloy, actual entrenador de la selección sub-17 del país. Un exfutbolista que conoce profundamente la identidad del fútbol panameño y que hoy trabaja dentro del mismo proyecto formativo de la federación. Según lo que explicó José Ángel Rodríguez, la idea que se analiza es iniciar una etapa de transición inmediatamente después del Mundial 2026. No se trataría de un nombramiento definitivo de inmediato. Primero vendría un periodo de conducción provisional que permitiría organizar el siguiente paso del proyecto deportivo de la selección mayor. Ese periodo tendría una duración aproximada de 6 meses. Durante ese lapso, Panamá seguiría compitiendo en torneos oficiales dentro del calendario de CONCACAF. El equipo tendría compromisos importantes que no permiten dejar el banco vacío. Por eso la federación ya analiza quién podría asumir la responsabilidad de manera temporal. En ese contexto surge el nombre de Felipe Baloy como el principal candidato para ocupar el cargo interino. Él es defensor panameño, aparece como la figura que podría conducir a la selección mayor durante ese tramo posterior al Mundial. No sería una designación permanente, sino una etapa de transición antes del nuevo ciclo. El propio periodista explicó el escenario con una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la selección. 6 meses de interinato después del Mundial. Gusta el nombre de Felipe Baloy para que sea el interino. Así describió el plan que estaría evaluando la Federación Panameña de Fútbol para el futuro inmediato. La posibilidad de ver a Felipe Baloy en el banco de la selección mayor genera interés por varias razones. Primero, porque se trata de una figura histórica del fútbol panameño. Durante su etapa como futbolista fue uno de los referentes defensivos más importantes que tuvo el país en los últimos años. Su trayectoria dentro de la selección nacional le permitió vivir de cerca momentos clave para el crecimiento del fútbol panameño. Esa experiencia internacional es uno de los aspectos que hoy valoran dentro del entorno federativo. Baloy conoce la presión de vestir la camiseta nacional y entiende lo que significa competir con Panamá. Además, su trabajo actual como entrenador de la selección sub-17 demuestra que ya está involucrado en el desarrollo del fútbol juvenil del país. No se trata de una figura que aparece desde afuera. Forma parte del proyecto formativo que la federación impulsa dentro de las divisiones menores. Esa conexión con los procesos juveniles también puede convertirse en una ventaja en caso de asumir el interinato. Muchos jugadores jóvenes que hoy empiezan a proyectarse hacia la selección mayor han pasado por categorías inferiores. Baloy ya conoce a varios de ellos y entiende su evolución dentro del sistema. La idea del interinato no solo responde a una cuestión deportiva. También permite que la federación tenga tiempo suficiente para elegir con calma al próximo entrenador permanente de la selección. Tomar una decisión apresurada después de un mundial podría generar errores que afecten el futuro del equipo. Por eso el plan que se analiza contempla esperar hasta el inicio de 2027 para presentar al nuevo técnico definitivo. El objetivo sería comenzar el nuevo año con un proyecto claro y una conducción estable. Mientras tanto, el equipo mantendría la actividad competitiva bajo la conducción temporal. Durante esos 6 meses, Panamá participaría en compromisos importantes dentro del calendario regional. Entre ellos aparece la Liga de Naciones de CONCACAF,
un torneo que mantiene a las selecciones activas dentro del proceso competitivo del área. La federación no quiere descuidar ese escenario. La presencia de Felipe Valoy como interino permitiría sostener una línea de trabajo cercana al proyecto que ya existe. Su conocimiento del fútbol panameño facilitaría la adaptación en un momento de transición. No sería un cambio brusco, sino una continuidad temporal mientras se define el nuevo liderazgo. Dentro del entorno del fútbol panameño, también se destaca otro detalle importante sobre el plan que se analiza. La federación no solo piensa en el interinato, también contempla el papel que Valoy podría desempeñar después de ese periodo en el banco de la selección mayor. La intención sería que el exdefensor continúe formando parte del cuerpo técnico incluso cuando llegue el nuevo entrenador permanente. La federación considera valioso su conocimiento del fútbol local. Por eso existe la idea de integrarlo como asistente técnico del próximo seleccionador. Ese rol permitiría que el nuevo entrenador tenga una guía directa sobre el funcionamiento del fútbol panameño. Valoy podría transmitir información sobre jugadores, procesos juveniles y características del entorno competitivo del país. Una especie de puente entre la estructura local y el nuevo proyecto. Mientras tanto, el ciclo de Thomas Christiansen se acercaría lentamente a su cierre. El entrenador danés completaría su etapa al frente de Panamá después del Mundial 2026 si el panorama actual no cambia. Sería el final de un proceso que comenzó en 2020 con la misión de reconstruir el equipo. Durante estos años, Panamá logró consolidar un estilo competitivo que le permitió mantenerse como uno de los equipos más respetados de CONCACAF. La estabilidad en el banquillo fue uno de los factores clave para sostener ese crecimiento dentro del escenario regional. Por esa razón, la federación entiende que la transición debe manejarse con cuidado. El reemplazo de un técnico que marcó un ciclo no puede resolverse sin planificación. De ahí surge la idea de un interinato que mantenga la estructura mientras se prepara el próximo paso. Felipe Valoy aparece entonces como la pieza que podría conducir ese momento de cambio. Su presencia dentro del sistema de selecciones, su historia con la camiseta panameña y su trabajo actual con la Sub-17 lo colocan en una posición interesante para asumir la responsabilidad temporal. El escenario todavía depende de lo que ocurra en los próximos meses y del desarrollo del Mundial 2026. Sin embargo, dentro del entorno informativo del fútbol panameño ya se habla de esta posibilidad con bastante seguridad. El nombre de Valoy empieza a sonar cada vez con más fuerza. Si el plan se confirma, Panamá viviría una transición marcada por la continuidad interna. Primero la despedida del ciclo de Thomas Christiansen, luego 6 meses de conducción provisional con Felipe Valoy y finalmente la llegada de un nuevo entrenador permanente en enero de 2027. Así se dibuja el futuro cercano de la selección canalera. Un proceso que busca respetar el trabajo construido en los últimos años mientras se abre paso hacia una nueva etapa. El Mundial 2026 podría ser el cierre de una era y al mismo tiempo el punto de partida para la siguiente historia del fútbol panameño. En medio de todo este panorama, la figura de Felipe Valoy empieza a adquirir un peso simbólico importante dentro del relato del fútbol panameño. Pasó de ser un referente dentro del campo a convertirse en un nombre que podría liderar un momento de transición en la selección mayor. Su presencia refleja también la intención de la federación de confiar en gente que conoce de cerca la identidad del equipo. Por ahora todo se mueve en el terreno de lo proyectado, pero la información revelada por José Ángel Rodríguez instaló un escenario que ya empieza a debatirse entre aficionados y analistas. El Mundial 2026 aparece como el punto de inflexión. Después de esa cita, Panamá podría iniciar una nueva etapa, con Felipe Valoy al frente durante el primer tramo del cambio.